Hola amigos de Solidaria TV, qué gusto es poder volver a encontrarnos nuevamente aquí en este programa que se llama Bienaventurados. Yo soy su amigo y servidor Javier Enrique el Galileo y es un gusto volvernos a encontrar. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, desde la señal de Solidaria TV, una señal limpia y diferente. Damos gracias a Dios por un programa más y también gracias al Señor por todo el personal técnico de Solidaria TV, camarógrafos, productores, editores y sonidistas. Gracias al concurso y a la labor de cada uno de ellos, es posible que esta señal esté siendo transmitida en su ciudad. También queremos enviarle un cordial y grandioso saludo a nuestros amigos de Uruguay en Rivera y a nuestros amigos de Asunción, Paraguay, donde también esta señal de Solidaria TV está llegando. Hoy hemos llegado a nuestro programa número 40 y es un número muy significativo. La Biblia dice que 40 años estuvo en el desierto Moisés hasta ser llamado por el Señor a una labor impresionante y maravillosa. 40 días los que Jesucristo, llevado por el Espíritu Santo, estuvo en el desierto ayunando para luego salir lleno de el poder del Espíritu Santo. A los 40 años se casó Isaac. 40 días estuvo lloviendo sobre la tierra en aquel diluvio. Pues 40 es un número de cambio. Quizás hay dolor, quizás hay molestia, como los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, pero luego de esos 40 años ellos pudieron ir a conquistar la tierra prometida. Pues si este es un tiempo en el cual usted ha estado viviendo una especie de dolor, una especie de tribulación, le decimos que ya viene algo nuevo para su vida. ¿Qué le parece si vamos a conocer el versículo que siempre traemos para bienaventurados en este programa? Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Era el versículo para el programa de hoy, aquella historia de los 3 israelitas que fueron enviados al horno del fuego por causa de no doblar sus rodillas delante de la estatua que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había levantado. Pero fueron guardados por el Señor. No sufrieron ningún tipo de pérdidas y salieron ilesos de ese horno de fuego donde fueron enviados por causa de su rebeldía al edicto del rey. Y ahora vamos a conocer la pregunta para nuestro programa en el día de hoy. Queremos que usted también aporte y nos dé su opinión enviando sus mensajes a los números telefónicos que aparecen a pie de pantalla. También recibimos todos sus pedidos de oración y también sus acciones de gracias por el favor recibido de parte del Señor. ¿Podemos ingerir bebidas alcohólicas? Ya ustedes leían y veían la pregunta de nuestro programa, pero para tener una información más amplia y detallada acerca de esta pregunta, ¿qué le parece si vamos a ver el siguiente video? Lo invito a que conmigo podamos verlo y ser informados. ¿Puede un cristiano tomar bebidas alcohólicas? Para algunos creyentes es normal tomar bebidas con alcohol y otros condenan esta práctica radicalmente. Pero, ¿es bíblico? ¿Le agrada a Dios? Después de este video te aseguro que tendrás una visión más enriquecida acerca de este tema. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? La mayoría de personas que apoyan la opinión de que uno puede tomar alcohol se basan en 3 ejemplos. Primero, el hecho de que Jesús convirtiera el agua en vino, pero en el Nuevo Testamento el vino al que se refiere la Biblia era un vino no fermentado, o sea, era más bien el jugo de la uva. Jesús no iba a hacer un vino que emborrachara a la gente, pues iría en contra de su santidad. Los médicos concuerdan en que el alcohol hace daños terribles a nuestro cuerpo, al igual que la droga y el cigarro. ¿De verdad crees que Jesús crearía un veneno para
dañar el cuerpo de este grupo de personas en dicha fiesta? Piénsalo bien. El segundo ejemplo es cuando Pablo le recomienda a Timoteo que tomara vino cuando él estuvo enfermo de su estómago. Mas como ya dijimos, el vino que los cristianos usaban en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, era un vino no fermentado, más bien un jugo. Solo que no se usaba esta palabra de jugo en la Biblia, sino que se incluía todo en esto de vino. Sería contradictorio que Pablo recomendara ingerir alcohol y luego recomendar lo opuesto. Todos los estudios bíblicos han concluido en que el vino al que se refirió tanto Jesús como Pablo no contenía alcohol. Por eso Jesús en la Pascua pudo celebrarla con sus discípulos con pan sin levadura y vino sin alcohol. ¿Te imaginas si Jesús y sus discípulos se hubieran emborrachado esa noche si el vino tuviera alcohol? Qué ridiculizada hubiera quedado esa santa cena que Jesús nos mandó a repetir hasta que Él venga. Y la tercera excusa que algunos usan está en Lucas 7:33, donde Jesús habla a los fariseos y les dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero te pregunto algo, ¿este versículo prueba que Jesús tomaba alcohol? De ninguna manera. Recuerde que Jesús estaba repitiendo las murmuraciones que los fariseos decían de él y de Juan el Bautista. Si tomamos esta declaración de los fariseos literalmente, entonces tendríamos que concluir que Juan tenía demonio y no comía pan. Más bien los fariseos decían estas cosas porque Juan se abstenía de todo tipo de vino, pues era nazareo, o sea, separado para Dios desde el vientre de su madre. Y él no bebía ningún tipo de vino, pero Jesús bebía vino sin alcohol y se dejaba invitar por gente como Simón a su casa para comer juntos. Pero esto no significaba de ninguna manera que Jesús tomara vino fermentado. Fuera de recomendarnos a tomar alcohol, la Biblia nos manda en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Disolución significa separación o rompimiento, porque el vino fermentado o alcohol rompe nuestro potencial de tomar decisiones propias y nos separa de lo espiritual. Piense por un momento en los borrachos que usted ve por la calle. Ninguno de ellos tiene dominio propio ni control, sino que divagan en sus mentes. Pero esto no es lo que la Biblia nos manda, sino que nos pide que tengamos dominio propio, y en 1 de Pedro 4:7 nos manda a que nos mantengamos sobrios. Algunos de ustedes dirán que con solo tomar un poquito, sin llegar al estado de embriagarse, no es tan malo. Pero el cielo no es para la gente que obedece a medias. Además, si no tienes dominio propio para decirle un no rotundo al alcohol, ¿cómo piensas que vas a tener control para solo beber un poco y no querer más y más? Mi amigo querido, el alcohol no hace falta y no es necesario. No he visto una sola persona que sea amante al alcohol y que sea exitosa en su vida espiritual. Dios nunca ha respaldado ni respaldará lo que nos envicia y saca de nuestro juicio cabal, sino todo lo que es sobrio y de orden. Y este, amigos, fue el video de esta semana. Si te gustó, por favor, dale like al video, comenta abajo en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y también, por favor, revisa el video de la semana pasada. Acabamos de lanzar 3 videos maravillosos acerca del amor, la importancia de la virginidad y acerca del mismo sexo. Así que no te lo olvides de revisarlo. Comparte este video con otros. Dios te bendiga. Bueno, veían ustedes este video que explicaba acerca de la pregunta que hemos traído para el programa de hoy. Creo que un referente que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros al hacer cualquier actividad, no solamente que tenga que ver con ingerir bebidas alcohólicas, es lo que el apóstol Pablo decía en una de sus cartas. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y recordemos que somos
templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una publicidad y no se mueva que ya venimos con el siguiente segmento de Bienaventurados. Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que iba a pasar aquí o de lo que te iban a hablar. Así es que te lo explicaremos brevemente. ¿Listo? Este eres tú, o esta. Este es tu amigo, el que te trajo aquí y que seguramente te habló de un tal Jesús. Bueno, este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de él. Algunas buenas y otras no tan buenas. Eso es lógico. Nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que es mala onda? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús por amor a ti dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No nos hagamos. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente mediante Él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación. Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo, para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús no es religión. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Remar ONG celebra el Día del Niño en Manta, Ecuador, repartiendo alegría con los niños de familias damnificadas desde Manta, Manabí. El Día del Niño en Ecuador se celebra todos los años el 1 de junio. Esta fecha es muy especial para todos los pequeños, siendo uno de sus objetivos principales resaltar el bienestar, derechos y felicidad de los niños. En este día varias instituciones educativas y organizaciones realizan actos conmemorativos, eventos festivos de música, juegos y presentaciones artísticas. De esta manera, Remar ONG ha decidido ir a Manabí, Manta, para celebrar el Día del Niño con familias que pasan una situación de necesidad. Los voluntarios han podido disfrutar de un gran día con los niños, quienes se han mostrado muy agradecidos por prestarles toda nuestra atención, en este día dedicado a los más pequeños. Además, se continúa atendiendo a la población con raciones de comida caliente para aquellos que más lo necesitan. Remar, desde 1982, porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org. Gracias por continuar aquí con nosotros en Bienaventurados. ¿Sabe? En estos días me estaba preguntando si el camino que yo estoy transitando es el correcto, si es el que está acorde a la voluntad perfecta, agradable y buena del Señor. Leía una oración que escribió el rey David en el Salmo 139. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchos de nosotros tenemos grandes propósitos, grandes ideas, grandes sueños y a veces escogemos tomar un camino, ya sea por la razón, por la lógica o por el sistema que nos rodea, que nos incita a tomar X o Y camino. La pregunta que saltaría hoy es si ese camino que usted ha escogido es el que verdaderamente Dios
ha diseñado para usted. Porque hay un propósito eterno y de gloria de Dios para con cada uno de nosotros. Lo que sucede es que a veces somos, como lo digo yo, un poco cabeza dura, tercos y soberbios. Queremos siempre tomar nuestros caminos a nuestro parecer, a nuestra voluntad, y olvidamos el consejo de Dios. Pero yo quiero en este programa de Bienaventurados hacerle entender con ciertos puntos y ciertos parámetros si verdaderamente el camino que usted ha escogido es el camino que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para usted, para vos y para mí. Ahora, tendríamos que hacernos varias preguntas. Y una de estas preguntas que saltan es: ¿el camino que has tomado es tu decisión o es la voluntad y el querer de otros? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay muchos jóvenes que estudian X o Y carrera universitaria porque sus padres los han incitado a que estudien esa carrera, a que continúen esa profesión, porque supuestamente esa profesión es la que le va a dar a ellos un buen recaudo de dinero. Aún esto es mucho más fuerte. Hay muchos padres que se meten muy de lleno, muy fuertemente en lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales de sus hijos. Y no estoy diciendo aquí bajo ninguna circunstancia que no recibamos el consejo de nuestros padres o que los desechemos. Lo que creo a veces es necesario que nuestros hijos, nuestros jóvenes, también puedan ellos tener sus propias decisiones. Pero la pregunta que te quiero hacer en este programa, en primer lugar, es si ese camino que vos estás tomando es motivado por otras personas o es una motivación personal tuya. Te lo tenés que hacer vos esa pregunta en este día. ¿Verdaderamente este es el camino que Dios ha escogido para mí o es el camino que otros desean que yo tome? Hay muchos padres que desean y anhelan que sus hijos continúen su profesión, continúen sus negocios y los obligan a seguir ese camino sin enterarse lo que verdaderamente ellos quieren y anhelan y el sueño que arde profundamente en sus corazones. Y esa es una pregunta importante que quiero que vos te estés haciendo hoy. Si ese camino que has tomado en el día de hoy obedece a lo que Dios quiere para tu vida o obedece a lo que otros quieren que tú hagas. La segunda pregunta que debes hacerte en este momento es si estás tratando de imitar modelos. Yo no digo que hayan personas que nos inspiren y nos motiven, pero también es necesario que nosotros busquemos nuestra propia identidad y originalidad, porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros hombres y mujeres únicos. Hizo un molde muy diferente para vos y uno muy diferente para mí. Es cierto que hay personas que nos inspiran, que nos motivan, pero nosotros debemos buscar nuestra propia identidad, buscar el camino que verdaderamente corresponde al llamado de Dios, a los talentos que Él nos ha entregado y no tratar de ser la copia de otras personas. Yo sé que hay vidas de hombres y mujeres que son inspiradoras, retadoras, pero nosotros también tenemos un camino único, diferente, muy especial y muy particular que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, en esto de qué camino estamos tomando, hay ciertos parámetros de los cuales quiero hablarte, con los cuales tú te vas a dar de cuenta si verdaderamente ese camino por el que tú has decidido caminar, transitar, corresponde a la voluntad de Dios para tu vida. Y te vas a dar de cuenta a través de los puntos que voy a estar tocando para que puedas decir verdaderamente este camino es el correcto o la verdad que debo tomar
un alto en el camino, meditar y preguntarle al Señor y hacer la oración del rey David que decía, y la vuelvo a repetir para todos ustedes: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo más importante es que tanto vos como yo estemos, como siempre lo digo, en el centro de la voluntad del Señor, caminando en el camino correcto, porque será un camino que en medio de todo traerá mucha bendición para cada uno de nosotros. Y ahora, ese camino correcto por el cual Dios quiere que transites, nos tiene que dar paz. No por la ausencia de problemas, de dificultades, no por la ausencia de situaciones difíciles, sino porque es una paz que se genera por estar en el centro de la voluntad del Señor, de saber que aún en medio de las tormentas podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios tiene el control. Hay paz en nuestros corazones. A pesar de que las cosas en el presente no resulten como nosotros queremos, sabemos que Dios está en medio de nosotros. El salmista en el famoso Salmo 23 decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es esa paz de que a pesar de que usted esté transitando por un valle de sombra de muerte, usted no va a sentir temor alguno porque sabe que Dios está con vos. Y ese es un primer punto, un primer ítem, un primer parámetro para que usted se dé cuenta si ese es el camino correcto. Y como le decía, no por la ausencia de problemas, no por la ausencia de tribulaciones, sino porque aún en medio de ellas usted está en control, porque sabe que Dios tiene el control de todo. Hay una antigua historia de un rey que mandó hacer una pintura que pudiera decir esa pintura, hablara de paz y tranquilidad. Y hubo muchos cuadros que traían paisajes hermosos y grandes pinturas donde se vislumbraba una paz y una tranquilidad, grandes lagos. Y hubo un hombre que trajo un cuadro donde aparecía una tormenta, donde arreciaba una lluvia, pero ya muy escondido en una roca, bajo una peña, había un ave, una paloma, tranquila, en paz. Y el rey dijo: no hay mejor cuadro que ese que represente la paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es que aún en medio de los problemas, usted está quieto, reposado, no está afanado, no está ansioso, no está confuso, tiene tranquilidad porque sabe que Dios está al control de la nave. Ahora, como segundo punto, para tener muy en cuenta si vos y yo estamos en el camino correcto, es alegría. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y no hablo de esta alegría producto de adquirir algún logro académico o alguna consecución monetaria, que no digo bajo ninguna circunstancia que esté mal. Debemos ser hombres y mujeres que nos proyectamos, que crecemos y que alcanzamos las metas que nos hemos propuesto. Pero hablo de esa alegría, ese gozo de que a pesar de que la situación no sea la mejor, disfrutamos de lo que estamos haciendo, sea poco o sea mucho, sea grandioso ante los ojos de muchas personas o sea un trabajo o una función que casi nadie tenga en cuenta, pero que al realizarla nosotros, vos y yo, estamos sintiendo
alegría. Me encanta la actitud de los discípulos de Jesucristo, de la cual habla el libro de los Hechos en el capítulo 5, versículo 41. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos estaban en una función muy definida, en un propósito muy definido, en un llamado muy puntual. Y a raíz de ese llamado no estaban sino recibiendo persecuciones, azotes, tribulaciones, momentos difíciles. Usted puede ir al Nuevo Testamento y leer lo que vivió el apóstol Pablo, lo que vivió el apóstol Pedro y lo que vivieron los primeros discípulos quienes fueron perseguidos. Ellos, a pesar de esos momentos de dificultad, se sentían dichosos, se sentían gozosos, se sentían alegres, porque estaban haciendo lo que verdaderamente a ellos les apasionaba. Si el camino en el que estás no te está trayendo alegría, sino que te está trayendo amargura, tristeza, es hora de que des un stop y medites en este verso que te he citado, el cual dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas. Ahora, número 3. Ese camino no debe traer ninguna confusión. Mire lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de consejos sabios, puntuales y claros, de palabras entendibles, de propósitos no difíciles de entender. Dios es un Dios de paz, de orden, de claridad, de luz y no de confusión. Salmos 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Si hoy te sentís confundido en el camino que te encontrás, como lo vengo diciendo, da un alto en el camino y medita si verdaderamente estás en el centro de la voluntad de Dios. Como te lo venía diciendo, Dios no es un Dios de confusión. Dios no te va a llevar por un camino para que andes confundido, para que seas inconstante, para que no sepas si verdaderamente ese es el camino correcto o no, porque las palabras de Dios son claras, los llamados del Señor son claros, son entendibles, solo necesitan la voz de aquel profeta Isaías que dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios no te confunde, sino que te trae claridad. Jesucristo vino a la tierra a quitar la confusión que había en los hombres y a traerles claridad y libertad en su nombre. Otro punto importante para darnos de cuenta si estamos en el camino correcto es que ese camino nos proporcionará los recursos para llevarlo a cabo. No digo que las cosas resulten fáciles, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener que hacer un esfuerzo aún más allá de nuestras propias fuerzas. Pero cuando estamos en el camino correcto, el Dios que conoce el proyecto y el propósito, conoce cuánto cuestan esos proyectos y esos propósitos y ya tiene todos los recursos para que podamos llevar a cabo esos proyectos y esos propósitos que Él ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Segunda de Crónicas, en el versículo 7, en el capítulo 7, en el versículo 11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová
y en su casa fue prosperado. A veces veo a la gente peleando en contra de la corriente y no obteniendo las bendiciones y los recursos necesarios para llevar a cabo un propósito de vida. Han escogido un camino y ese camino cada día se hace largo, tedioso, difícil, los recursos no llegan. Entonces es hora de preguntarse si es el camino correcto. Porque cuando el camino es el correcto, a pesar de la dificultad, Dios siempre enviará la provisión para que se pueda llevar a cabo los proyectos, los propósitos, los anhelos y los sueños que Dios ha depositado en el corazón. El camino correcto te proporcionará los recursos que vos y yo necesitamos. Si Dios te envió a hacer algo y tú estás en ese camino de hacer algo, Dios mismo se encargará de enviarte los recursos para que puedas llevarlo a cabo. Si por el contrario estás haciendo tu voluntad, vas a estar peleando en contra de la corriente y vas a terminar frustrado y amargado. Preocúpate hoy por saber si ese camino que estás tomando es el camino que te está brindando los recursos necesarios para que puedas finiquitar el anhelo de tu corazón. Otro punto importante para darnos cuenta si estamos en el camino correcto es que ese camino correcto debe estar rodeado de personas que nos influyan para bien. Ahora, esto también depende de a quién nosotros les abrimos las puertas de nuestro corazón y a quienes le damos cabida en nuestra intimidad, a qué personas le brindamos nuestras amistades. Hay unas enseñanzas en la Biblia trágicas de hombres y mujeres que decidieron aceptar el consejo de quienes nunca debieron aceptarlo. Mire lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 22, en el versículo 3 y 4. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Estamos hablando de Ocosías. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y fueron muy pocos los años, si no estoy mal, 3 años como muchos, lo que Ocosías estuvo sentado en el trono del reino de Judá. Nosotros en estos caminos que son correctos debemos estar rodeados de personas que nos den influencias para nuestro bien. Me agrada saber que la Biblia nos habla de la influencia que tuvo un joven como Timoteo de parte del apóstol Pablo. Eso te hace saber que estás en el camino correcto. Cuando en ese camino correcto tú puedes estar rodeado de las personas que verdaderamente te inspiren, te edifiquen, te enriquezcan, te hagan crecer, te ayuden para tu bien. Mira lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Preocúpate en este camino por rodearte de personas correctas, por rodearte de personas sabias, por rodearte de personas que te puedan edificar, que te puedan enseñar, que te puedan brindar un consejo oportuno, un consejo sabio, un consejo prudente, que te puedan guiar por el camino de la eternidad. Eso te va a enseñar que estás tomando el camino correcto. Vamos a un pequeño corte publicitario y ya regresamos con más de Bienaventurados, este tema que es tan interesante, cómo saber si estamos en el camino correcto. Había una vez un
un cristiano y él creía que era un muy buen cristiano, porque nunca faltaba a la iglesia, se sabía de memoria muchísimos versículos de la Biblia, oraba fervientemente y por supuesto siempre cargaba su Biblia para todos lados. Pero un día se dio cuenta de algo. En realidad, él no era cristiano, ya que no reflejaba a Dios en todos sus actos, porque si se encontraba con gente que pensaba diferente a él, simplemente los despreciaba y los rechazaba. A él no le interesaban las personas, solo pensaba en cambiarlos. Los veía como números más en su lista de triunfos o derrotas. Y si la gente no quería cambiar, él simplemente los despreciaba una vez más. Pero una vez, una chava le dijo: ser cristiano se trata de ser como Cristo, ¿no? Pues Jesús amó a todos primero, y si la gente no quería cambiar, él los seguía amando, y aun si la gente era diferente a él, los amaba de todas formas. Entonces comprendió que el papel de los cristianos no es juzgar, condenar, ni intentar cambiar a las personas, es amarlos, porque si nosotros los amamos, Dios hará el resto. Gracias por continuar aquí en Bienaventurados. Y hemos estado hablando de cómo saber si el camino por el cual estamos transitando es el camino correcto. Hemos hablado que debe traer paz, que debe traer alegría, que debe estar rodeado de personas que nos den unas influencias para nuestro bien. Hemos hablado que ese camino debe proporcionarnos los recursos necesarios para poder llevar a cabo el propósito de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Recuerdan? Salomón fue prosperado en todo, en la construcción de la casa del Señor, porque estaba en el camino correcto, atendiendo con obediencia a la orden del Señor. Ahora, ese camino correcto debe tener un propósito definido, o sea, debe tener una determinación firme. Y es una determinación, un propósito que viene del cielo. Y si viene del cielo es algo que es constante, es algo que es firme, es algo que no tiene doblez de ánimo, no trae dudas, no trae inconsistencias, no te pone duditativo. Es un camino firme, es un camino perfecto, es un camino donde tu determinación será de gran importancia. Segunda de Crónicas 2:1 dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Nehemías 2:5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si usted lee el libro de Nehemías, podrá saber que el propósito definido de este hombre por el cual Dios lo había llamado se llevó a cabo, se cumplió. Pudo levantar nuevamente las murallas de Israel que habían sido derribadas y las puertas de las murallas que habían sido puestas
a fuego. De una manera asombrosa, increíble, este hombre, en este propósito que tuvo, fue determinante, fue definido, fue constante y pudo ver el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Por eso te vuelvo a decir, el camino correcto no es un camino de doblez de ánimo ni de inconstancias. Es un camino firme, es un camino definido, es un camino en el cual te vas a mantener a pesar de que al presente no veas el resultado de tu esfuerzo, pero con la seguridad que muy pronto verás hecho realidad el fruto de tu trabajo. Otra manera para darnos cuenta que verdaderamente estamos en ese camino perfecto, en la perfecta voluntad del Señor, en el centro de su voluntad, es que este camino debe bendecir a otros, a mi familia, a mi iglesia, a mis amigos, a ese ambiente laboral, a ese ambiente académico donde yo me encuentre. Dice la Biblia que hubo una reina, la reina de Saba, que fue a visitar a Salomón y quedó muy sorprendida no solamente por la sabiduría y el conocimiento de Salomón, sino que dice que quedó sorprendida por la comida de su mesa, por las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová. Y dice y termina ese texto que quedó asombrada por los sacrificios que Salomón llevaba a la casa del Señor. Quedó asombrada por cómo comían los oficiales del rey y cómo vestían los servidores del Señor. Por eso digo que este camino, si es el correcto, es un camino que va a traer bendición a otros. Va a hacer que la bendición que ha sido dada a nosotros se extienda a nuestros más cercanos, se extienda a nuestros amigos, se extienda a nuestros familiares, se extienda a la iglesia, se extienda al ambiente laboral, al ambiente académico o al ambiente en el cual vos te encontres. Si es el camino correcto, estoy seguro que ese camino proporcionará bendición para los tuyos. Ahora, y no por dejarlo casi de último, es menos importante. Quiero decirte que si es el camino correcto, es un camino que nos va a acercar al Señor. Una alerta para darnos de cuenta si estamos en el camino correcto es si lo que estamos haciendo nos aleja de Dios o nos acerca a Dios. Y es algo que vos y yo debemos no solamente tenerlo en cuenta para saber si estamos en el camino correcto o no, sino también para ponerlo como un índice, un indicador de si X o Y relación es una relación correcta delante de Dios. Por ejemplo, si esa persona con la cual vos estás sosteniendo un noviazgo te acerca a Dios, entonces es un buen indicador que es algo de parte de Dios. Pero si esa persona, por el contrario, te está apartando cada día del Señor, es una alerta para que vos tomes una decisión pronta y oportuna. Es lo mismo para saber si es el camino correcto. El camino de Dios siempre nos va a acercar a Él. El camino del Señor siempre tratará, por sobre todas las bendiciones que pueda proporcionarnos, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Primera de Reyes 11:3, una historia bastante lamentable. Tuvo 700 mujeres, hablando del rey Salomón, hombre bravo ¿no? Y 300 concubinas, no sé cómo haría para poder estar con 1000 mujeres. Es algo increíble. Mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice la palabra, desviaron su corazón
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón había tomado un camino incorrecto. Y ese camino incorrecto hizo que las personas que estaban a su alrededor desviaran su corazón y no lo acercaran al Señor. Por eso vuelvo a decirte, un indicador de que verdaderamente estás en el camino correcto es que lo que estés haciendo al día de hoy, por sobre todas las cosas, te acerque al Señor, te acerque a la voluntad de Dios, te acerque a una relación íntima, profunda, te lleve a tener una relación cada día más profunda con el Señor. Y no que por el contrario vos te alejes cada día del Padre, de una relación con el Señor. La perfecta voluntad de Dios es que vos estés en el camino correcto y que Él sea el que esté en el primer lugar de tu corazón. Ahora, si estamos en el camino correcto, ese camino correcto nos hace llevar a otros a los pies del Señor. Es importante, ¿no? La Biblia dice que tenemos que llevar este evangelio hasta el último lugar de la tierra. Y el Señor en el libro de Mateo nos da un mandamiento, una orden de ir a predicar a todas las naciones y que hagamos discípulos en su nombre. Pero hay una historia muy bonita que está en el libro de los Hechos, de un centurión romano llamado Cornelio. Este era un hombre que amaba al Señor, pero aún no había conocido las buenas nuevas de salvación que había venido a predicar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de una manera asombrosa y sobrenatural vio como un ángel le decía que mandara a llamar al apóstol Pedro para que el apóstol Pedro le enseñara acerca del evangelio del reino y acerca de Jesucristo. Dice Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando nos desviamos del camino correcto, nos ponemos en los pies de Jonás, quien habiendo sido enviado a predicar a Nínive, tomó una nave para viajar a Tarsis, y vos y yo conocemos ya la historia y el suceso de todo lo que vivió Jonás. Pero cuando es un camino correcto, ese camino hará que nosotros llevemos a nuestros conocidos, a nuestros amigos y a nuestros familiares a los pies del Señor. Quiero que con esto que hemos hablado en Bienaventurados, tú medites muy bien si el camino que has escogido en el día de hoy es el camino correcto y oportuno. Hemos estado hablando de que este camino te debe traer paz, que este camino debe traerte alegría, que si es el camino correcto no debe traer ninguna clase de confusión, que es un camino que nos proporcionará los recursos para llevarlo a cabo. Hemos también estado hablando de que es un camino que debe tener un propósito definido. Es decir, que tú no te montas en el colectivo para donde va Vicente y para dónde va Vicente, para donde va toda la gente. No, es un propósito definido, una meta muy clara y muy puntual. Es un propósito de estar en un camino correcto que debe bendecir a otros, que nos debe acercar a Dios y que nos hará llevar a muchas otras personas a los pies de Cristo. Dios quiere guiarte por caminos que te lleven a eternidad, caminos que produzcan alegría, caminos que produzcan gozo, caminos que den frutos y frutos buenos, que traigan grandes satisfacciones a tu vida, que sin importar el presente y aunque no veas la meta al día de hoy y el esfuerzo, el fruto de tu esfuerzo, sepas que ese camino por el cual estás transitando
es el camino por donde Dios quiere que vos estés andando. Quédate con nosotros, te invitamos a ver este recomendado en Bienaventurados y ya regresamos. That's so good because it is absolutely worth it. And you are not in a contract, but you're in a covenant before a holy God. And we believe with all of our heart that if you seek God, you seek the one with your two. And if you fight fair, everybody's going to fight. Good couples fight clean, bad couples fight dirty. If you have fun, face to face, side to side, and little belly button to belly button, and you stay pure, you don't lower your standards to the position of this world, but you raise your standard and keep the marriage bed pure. And then you never, ever give up because your marriage is worth fighting for. Espero que te haya gustado nuestro recomendado para el programa de hoy en Bienaventurados y espero que lo que hemos enseñado en este programa te sirva y puedas meditar en todo lo que hemos estado hablando. Quiero decirte a vos que nos estás observando por primera vez, que quizás te preguntas si el camino que has tomado es el camino correcto y quizás te estás dando cuenta que el camino por el cual estás transitando al día de hoy está trayendo dolor, insatisfacción, tristeza, culpa. Yo te quiero ofrecer de parte de Dios el verdadero camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y ninguno viene al Padre si no es por mí. Y yo quiero hoy brindarte ese camino, el camino de Jesucristo, el camino que te conduce a la eternidad, para que hoy vos puedas intentarlo con Jesús y aceptar ese llamado que Él hace hoy a tu vida y puedas abrir tu corazón y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Si vos querés hacerlo, yo te invito a que puedas hacer conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Reconozco todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante dame fuerzas para continuar por este camino de verdad, por este camino de integridad. Si vos has hecho esta oración, yo te invito a que puedas acudir a una iglesia cristiana de sana doctrina donde puedas ser enseñado con la palabra de Dios. Quiero bendecir a todos nuestros televidentes y decirles en el nombre de Jesús que sobre sus vidas venga paz, alegría, gozo, sanidad y provisión de lo alto. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos veremos la próxima semana si así Dios lo permite. Gracias a todos.